En este video vamos a hablar sobre la educación musical. ¿Por qué me parece importante esto? Porque hay diferentes escuelas, pero también hay diferentes percepciones sobre lo que te hace la educación musical, la necesidad de la educación musical y lo bien y mal que te hace, porque hace las dos cosas. ¿Sí? Entonces, primero empecemos por el más obvio, que es la diferencia entre la educación clásica y la contemporánea. Bueno, y habrían tres realmente, y la no educación o self-taught o Tocar en la calle. autoeducación. También, a ver, yo en mi caso particular, yo vengo de haberme enseñado a mí mismo y después de haber estudiado formalmente, que tiene sus pros y contras. Creo que tú vas más o menos en el mismo camino, Fran, o hiciste primero guitarra clásica, flamenca y después fuiste al contemporáneo. Más bien, en tu caso es aún más interesante porque fue un cambio de instrumento, fue de la guitarra a la batería. Sí, yo creo que tampoco empecé, creo que de la manera que empieza la mayoría de gente que toca música moderna. Ok. Creo. Y en Pero tu no. caso, tú hiciste clásico Clásico. primero y después fuiste al moderno. Ya sé. Genial. Les cuento un poquito lo mío para hacer una base y, Sí. y vamos con lo suyo. Entonces, en mi caso, yo comencé porque quería tocar en una banda, quería tocar con más gente. Me encantaba la música toda la vida y quería esto. Y estaba loco por tocar. Por cómo suele ser la historia de los bajistas, no era suficientemente buen guitarrista y tampoco tenía una guitarra decente y había un bajo libre. Sí. No sabía ni de la existencia de este instrumento, la verdad, hasta que Como la me mayoría de como la los mayoría de bajistas. los bajistas. Sí. Y fue como que, wow, puedo tocar, porque si ya tocaba más o menos la guitarra, no era muy difícil la transición en ese momento, porque después tiene sus propios retos y demás, Sí, sí, sí. pero es un poco la historia. Y aprendí a tocar literal diciendo aplasta aquí, aplasta aquí, aplasta aquí, y eso es una canción. Sí. Desarrollé en el lado negativo un montón de malas prácticas por eso mismo y que a lo largo de los años, incluso cuando ya comencé a estudiar, terminaron en lesiones. Hostia. Sí, sí, tuve que parar de tocar hasta 6 o 7 meses en una época, Wow. sí, por mal mala, gesto, sí. mala técnica, Sí. básicamente. Em, pero después con la educación musical, desaprendí muchas de esas cosas con la educación contemporánea, de música contemporánea, y aprendí muchas otras cosas, ¿sí? Que como compartimos eso podremos ir hablando, pero ese sería mi camino personal. Y después fue 100% contemporáneo, se podría decir, y ahora, porque sigo estudiando, es más, en las clases que hago actualmente, es un poco el otro extremo de esto, es el desaprender, el regresar a que sea algo intuitivo 100%, que venga de mí y que ya no quitar el hecho de la parte de los factores de memoria y que sea realmente una expresión real de mis ideas. Ese sería un poco el camino actual en el que me encuentro, que se estudia de Que no es todas poco. maneras. Sí, Y que también se estudia a la Sí, final, sí, ¿ah? sí. Que ayuda mucho, que a mi parecer, yo creía que lo estaba haciendo, pero una vez que comencé con un profesor a trabajar estas cosas, me di cuenta que la ayuda externa, a mí, en mi caso, sí me ayuda, hace que sea más rápido el proceso porque es capaz de decirte, ¿y qué tal si haces esto? Y es, no había considerado eso. Claro. Y ese Claro. ha sido un poco mi camino. ¿Cómo ha sido el suyo? Comencemos con justo el tema, Claro. clásico versus contemporáneo. Claro, yo empecé tocando el piano muy pequeño, desde los 4 años, como particulares, así cualquier cosa. Luego me metí en la formación clásica en el conservatorio y me hice elemental y medio de música clásica. Y claro, eso claro, tiene muchas ventajas y tiene muchos inconvenientes, como todo, ¿no? En esta vida. Las ventajas es que te formas muy bien a nivel de estudiar esto que es la música, ¿no? Es decir, del lenguaje, lectura, vas a leer mucho, vas a aprender teoría, vas a aprender muchas de estas cosas que son herramientas muy útiles que las sigo usando a día de hoy y que luego cuando... que claro, es muy curioso, ¿no? Porque luego cuando yo a partir de los 18 me metí a hacer el superior de jazz, veía que, exacto, había como dos perfiles de gente que se metía en jazz. Uno era la gente que venía de clásico, de musicología incluso, y la otra gente que venía de tocar en la calle o de una escuela tal y que luego se metían en la escuela. Y ver estas dos cosas enfrentadas era muy curioso, porque la gente que venía de la calle y de la escuela era gente que improvisaba muy bien, que tenía muchas ideas melódicas, que no tenía mucho miedo, pero que, por ejemplo, le costaba leer o tenía como más fallas a nivel técnico o más carencias. Porque claro, digamos que es una escuela más permisiva o es más, obviamente tú estás como disfrutándolo, es como una cosa más puro, ¿no? Más tal. De hecho, cuando una persona empieza a tocar un instrumento siempre está como muy ilusionada
de lo poco que puedo hacer y todos empezamos como, ay, qué guay, quiero tocar un instrumento, voy a tocar un instrumento, y luego poco a poco entras en esa espiral oscura de lo que es tocar un instrumento y repetir una cosa 800 veces, ¿no? Y entonces, claro, la educación clásica es un poco dura, daría para hacer un vídeo entero solo de qué cosas considero que no son apropiadas, pero bueno, para resumirlo un poco entero es como un poco, claro, estudias interpretación. Entonces, claro, interpretación quiere decir que yo puedo tocar, o sea, que es como que soy el mejor. A mí me gusta ponerlo como si fuera en chino, porque el chino es un idioma que no hablo. Pero de alguna manera estudiar música clásica es como si fuera a prepararme para leer los discursos en chino, el mejor que lee discursos en chino del mundo, ¿no? Entonces me van a llamar a un sitio, me van a dar un texto, me lo voy a estudiar, lo voy a leer, lo voy a hablar perfecto, la gente se va a emocionar de lo bonitas cosas que digo, me voy a mi casa. Ahora bien, yo no puedo hablar chino, no puedo decir nada. Sí, en teoría hay asignaturas de análisis y tal que van acerca de pues, entender lo que está pasando ahí, pero como no hay la contraparte de tú producir algo y tú decir algo en tu idioma, me parece que queda muy distinto. Además de la importancia del ojo frente a la música moderna o jazz, que es el oído, lo que, esto suena así, tenemos que transcribir y que suena tal, porque obviamente no podemos escribir en una partitura matices que son puramente auditivos, por muchos más términos que tengamos. Es súper importante compararlo con el oído, que al final es con el sentido con el que estamos percibiendo este arte, ¿no? La música clásica le pone mucho foco a la partitura y al texto, y puede ser muy repetitivo, puede ser muy aburrido, al principio no entiendes nada, joder, te estás echando un montón de horas por la tarde en tocar unas cosas que luego la gente le dices que tocas un instrumento, pero es que las cosas que tocas son un poco de abuelo, parece un poco, ¿no? Es decir, de música prehistórica ahí, que cuando eres pequeño, pues dices tú, pues ¿para qué estoy haciendo yo todo esto? O sea, yo quiero tocar con mis amigos y yo no voy a ponerme a tocar una sonata con mis amigos. Ahora bien, con el tiempo lo agradeces. O sea, y me parece que es un poco como el vino. No un poco el símil que se hace con el vino, ¿no? Es decir, Bach al principio me resultaba súper aburrido y a cada año que pasa, cada vez me doy cuenta de lo increíblemente genio y lo maravillosa que es esa música. Claro, igual eso también por la formación que he tenido, ¿no? Entonces, claro, y también la música clásica es muy penalizante a la hora de que obviamente tienes una partitura que tiene que ser así. No vale esto que estábamos diciendo en el vídeo anterior de que con que mi rol esté cubierto puedo más o menos tocarlo de la manera que a mí me sea más cómodo. No tengo que tocar esas notas. Entonces es muy practicar eso, tienes mucha técnica, echas muchas horas estudiando. Entonces está bien, son cosas distintas. Al final, yo, claro, cuando estudié música clásica pensaba, estoy estudiando música, y luego estudié jazz y dije, ahora estoy estudiando música otra vez, pero desde otro lado. Y entonces la música dejó de ser una cosa lineal y se convierte en una esfera multidimensional donde tú realmente puedes entrarle de muchos lados. Vi una anécdota el otro día, que era rollo que cuando los Beatles estaban componiendo no sé qué canción, había como un acorde en concreto que no sabían tocar en la guitarra y se fueron por Liverpool a buscar un chico que les enseñara a tocar ese acorde en la guitarra porque ellos no sabían tocar ese acorde. Pero sin embargo tenían intuición musical. Entonces, claro, yo creo que la formación clásica en general no fomenta esa intuición musical porque tú no estás creando, no estás haciendo cosas a ese nivel. Pero sí que te entrena muy bien a cuanto de técnica del instrumento, dominio del instrumento y conocimiento de lo que es la materia musical, la teoría y todas estas cosas. Y ahora, una vez más, la teoría y la armonía por parte clásica es una cosa y por parte moderna, jazz, es otra. Y es que lo puedes hacer extensión al pop, es otra. La música electrónica, tú no puedes valorar la música electrónica por las progresiones de acordes que hacen, ¿no? Es decir, son los focos de atención y los puntos de interés son variados y son para cosas distintas. Pero sí que creo que la formación en música jazz y música moderna te prepara para lo que estamos diciendo también en el vídeo anterior, ¿no? Es decir, conocer estructuras y aunque no sea para tocar jazz, sí que te da un poco una idea te enseña cómo aprender a tocar géneros, digamos de una manera, ¿no? Es decir, tú estudias clásico y vas a ser el intérprete de ese instrumento de esa manera y luego sí que hay una cierta libertad a la hora de cómo quieres interpretar una cosa u otra, pero estudiar en moderno, estudiar jazz te prepara para, pues ahora yo sí que me quisiera aprender a tocar rock o cosas como Dream Theater, pues tengo una manera de trabajo basada en la escucha, la transcripción, la grabación y estas cosas que me llevarían a tocar eso de la misma manera que aprendí a tocar jazz, básicamente. Vaya chapa, ¿eh? No, muy bien. Estoy muy de acuerdo. Muy interesante, la verdad. Bueno, pues Picasso... What's your story? ¿No? Sí. Mi caso es que yo aprendí a tocar guitarra con un vídeo VHS. Sí, mis padres le regalaron a mi hermano una guitarra.
Mi hermano es mayor que yo, mi hermano tiene 6 años mayor que yo, 6 años más que yo. Y mi hermano no llegó a tocar la guitarra y cuando yo cumplí 14 o algo así me puse a tocar la guitarra. Y me gustó y justo con la guitarra, junto con la guitarra había un vídeo VHS y empecé a mirar cómo se hacían acordes, tal y cual. Me acuerdo que cuando lo veía yo no me podía creer que una persona podía hacer una cejilla. Pensaba que no. Yo diría, pero bueno, pero con un dedo aprieta todas. O sea, cosas como muy, ¿sabes? Como que tú dices, hostia. Y ahí aprendí, me pasé un año entero que solo tocaba la guitarra, me acuerdo. Solo volvía del colegio, solo tocaba la guitarra, solo lo único que hacía. O sea, iba a probar los exámenes y tal, pero solo tocaba la guitarra. Y luego ya me apunté a guitarra clásica en la escuela municipal así de mi pueblo. Y luego hice un año de flamenco y luego dejé la música durante un tiempo. Estudié tal y cual en la universidad, tal. Y luego retomé, estudié un poco de piano, durante un año estudié piano. Y ya luego me metí, siempre me había gustado mucho la batería y tenía amigos que tocaban en bandas y tal. Pero es por eso que decía que era un poco diferente porque yo no había tocado, yo cuando era jovencillo no toqué en bandas. Toqué en bandas ya de mayor. O sea, yo cuando era chico no toqué en bandas. O sea, me aprendía las mismas piezas también típicas de guitarra, tal y cual. Y hasta ahí me gustaba mucho la percusión y el ritmo, tal y cual. Veía que me interesaba bastante. Y ya fue un momento de mi vida que me metí a estudiar batería. Y fue en mi pueblo también, y ahí me metí y tal. Y luego el conservatorio fue cuando llegué a Barcelona, realmente. Yo hice el grado del aula, el grado profesional del aula, de Berklee College of Music y tal, y ahí me quedé. Pero realmente, claro, mi formación académica ha sido de la batería. Mi formación, bueno, aparte de instrumento complementario y de teoría. Pero yo sí que siento que probablemente el 70% de la capacidad que puedo tener para la música ha sido un poco solo. Porque una cosa que me pasó también en el conservatorio es que como yo era un poco mayor, y siempre me ha pasado con la batería, por ejemplo, como era un poco mayor, creo que hay cosas que me han jugado en contra también. Yo veía que mi cabeza era digamos, estaba más formada que mi capacidad técnica. Y eso me creó muchas frustraciones. Por ejemplo, claro, si tienes 16 años, 17, tal y cual, y estás formándote en el instrumento, no te las creas, ¿no? Porque claro, tú con 16 años no te exigen lo mismo que con 24, ¿sabes? Entonces eso me creó ¿cómo se dice? Muchas ¿Conflictos? disonancias cognitivas, Disonancias. que se llama, que está de moda ahora. ¿Iba a decir algo tú? Sí, pero ahí voy a meterme con respecto a eso porque yo sí estuve estudiando piano toda mi vida, hasta hace muy poco que ya no tengo un profesor, pero claro, nunca he sido autodidacta, siempre he tenido un Ajá. profesor que ha estado encima mía en cierto sentido y otro. Y sí, cuando tienes 16 años, obviamente te meten una caña del copón porque tu edad, esto es como un futbolista. Y Claro. sobre todo en la formación clásica, a los 25 ya estás medio muerto. O sea, Claro. de 17 a 23 tienes que comerte todos los certámenes de piano y no sé qué, no sé cuánto. Claro. Y la formación clásica tiene una aura de, ¿sabes? Tú estás aquí, te lo has ganado y ya puedes currar porque si no hay otro chaval que querría estar en tu posición. Y hay un poco de, ¿sabes? O sea, y te meten una caña que es una locura, que luego la mayoría de gente deja el conservatorio no porque no le guste la música, sino porque el conservatorio en la movida clásica no está para enseñarte música, está para que seas un virtuoso. Y no tienen un punto intermedio. No puedes ir de chill al conservatorio, tienes que ser el mejor, ¿sabes? Y claro, y tú estás eso, y tienes 16 años y dices tú, me cago en Dios, por la mañana me echo el día en el colegio, por la tarde me echo el día en el colegio de música, estoy perdiendo mi adolescencia, de alguna manera, ¿sabes? O sea, yo no empecé a tener una vida social hasta los 18 años que me despido ya, porque toda la vida la tienes un poco con esto. Entonces, pros y contras en todos lados. O sea, eso no invalida tus frustraciones, pero sí, a los pequeños les meten caña igualmente, por supuesto. Claro. Por Sí, supuesto. sí. Y sí que creo que un poco con lo que habías dicho antes, ¿no? En plan de wow, lo de la cejilla, porque a mí me pasaba igual cuando la guitarra sí que me la vi con vídeos de YouTube en casa, ya cuando ya sabía tocar el piano y tal, y sí que pensaba, joder, ¿cómo esto de la cejilla? No es imposible, ¿no? Y creo que esto es una cosa común en cuando aprendes música,
que para empezar, lo más difícil que es una movida contigo mismo, porque al final para practicar vas a tener que practicar tú solo la mayoría del tiempo. Y hay que tener una fortaleza mental ahí, porque hay que tener como fe en el método y fe en el esfuerzo y el trabajo que estás haciendo, porque ahora no está sonando y mañana no va a sonar y pasado no va a sonar, pero la semana que viene igual empieza a sonar. Pero claro, si tú no sigues ahí picando piedra, claro, no llegas. Entonces hay que como que tener la paciencia y decir, ¡buah! Porque más recuerdo lo mismo, en plan, de llegar a clase y decirle y preguntarle, ¡buah! ¿En qué año podría tocar esta cosa? Y me dicen, ¿qué año ya podrías tocar ahora? Y yo le dije, no. Y el tío me dijo, sí. Y entonces me dio la partitura y a currar y a currar y a currar. Y después de 5 o 6 meses la podía tocar y fue como, coño. Sí, sí se puede, solo hay que tener fe. Solo que obviamente, claro, sí, hay que tener fe, hay que tener paciencia y hay que tener, claro, obviamente lo que nos gusta está ahí arriba y lo que nos gustaría hacer está ahí, pero entonces, claro, para llegar... Eso, lo de la paciencia y la fuerza de voluntad es brutal. Y eso es una cosa bueno, que yo sí que creo que no todo el mundo tiene. Y es que bueno, hay muchos perfiles, pero hay muchas maneras realmente. Hay gente que tiene un talento natural muy grande, hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad, hay gente que tiene mucha capacidad de esfuerzo, hay gente que no le cuesta estar concentrado mucho tiempo en algo. Hay muchos perfiles, pero yo por ejemplo, una cosa que sí que yo no estudié el currículo, digamos, de música clásica de conservatorio, aunque sí los repertorios, porque estudiaban, digamos, guitarra clásica, pero por ejemplo con el instrumento, sí que es verdad que la batería es un poco particular porque claro, no es un instrumento propio de música clásica, entonces es diferente, tú vas a estudiar caja, a estudiar timpani o instrumentos de láminas, tal. Pero sí que una cosa que he notado es como que es un peligro a nivel de... No sé, yo como no he estudiado, digamos, música de una manera súper exhaustiva, o sea, súper académica, sino que ha sido más la vertiente más moderna. Yo me doy cuenta al final que aprendí fui yo, sinceramente. Y eso es algo que todo el mundo que estudia música, que al final trabaja de ser músico, se da cuenta. Aprender es tú, al final es tú. Pero sí, como he tenido eso, he echado en falta lo otro, ¿no? La formación académica. Entonces sí que lo digo, joder, esto, hostia, hubiera estado bien aprenderlo muy bien, sabe muy bien, tal y cual. Pero claro, son que uno no desea lo que no tiene a veces, lo que no ha tenido, ¿no? Entonces... la otra también. Claro. Llevo toda la vida tocando para dar el criterio de una tercera persona y ahora que no tengo a nadie que me diga estás haciéndolo bien o mal, soy yo el que tiene que decidirlo y ya me quedo bloqueado. Claro. ¿Sabes? Porque durante todo ese tiempo no se ha cultivado el que yo quiera tocar porque yo quiera tocar de una manera o quiera tocar yo las cosas que yo quiera tocar. Claro. Se ha cultivado el toca esto como te estoy diciendo, toca esto para que esté él, improvisa de esta manera que yo te estoy enseñando. Y ahora, claro, y ahora que no tengo que hacerlo para nadie, de repente hay un bloqueo, ¿no? Hay un bloqueo y claro, cada uno trabaja en sus cosas y tal, pero es como, wow. A mí me falta ahora la otra, justo la contraria a esa, ¿no? Es interesante. Perdón que interrumpa, pero quisiera llevar un poquito por ahí la conversación y creo que va relacionado a lo que estabas diciendo. Un poco de contexto. En mi experiencia, algo que a mí me ayudaba mucho era el hecho de que, si bien no había tenido educación formal, porque yo también comencé la educación formal tarde, yo la primera vez que cogí, bueno, una guitarra, no, pero ya el bajo per se, yo tenía 14, 15 años, más o menos, casi 15 años, y tocaba así de lo que un amigo que sí tenía clases de guitarra, que es por el motivo por el que me pasé al bajo, porque los 3 o 4 personas que sabía que ya tocaban guitarra tenían profesor y tocaban muchísimo mejor que yo, y yo de profesor cero. O sea, yo con tablaturas bajadas de internet que decía dónde aplastar y medio le hacía sonar. Ellos sí les sonaba, ya sabían canciones y entendían. Entonces, básicamente, mi experiencia era aplasta aquí, toca aquí, toca aquí, pero eso fue más un desarrollo intuitivo de cómo tocar en conjunto, que yo veía que eso era un poco mi ventaja el rato de estudiar cuando comencé de mayor, porque si bien teóricamente no entendía muchas cosas, pero el rato que decía, vamos a tocar tal tema, así no entienda la partitura, de oído podía entender un poco hacia dónde iba y cómo debía funcionar. Que eso era una ventaja. Luego me pasó un poco lo que tú estás diciendo y lo que tú decías de la parte mental. Comencé a estudiar y me di cuenta de toda la parte teórica, no tengo puta idea y estoy muy atrás. Y comencé a meterle mucha caña a eso. Y aparte que en la escuela en donde yo estudié, le metían muchísimo, menos al principio, al todo lo que era armonía, arreglos, entonces, y se me daba bien. Entonces,
comencé a darle y terminé del otro lado. Pienso demasiado y cuando voy a tocar, en lugar de estar escuchando, estoy pensando, este es un dominante, podría tocar tal cosa aquí, y tengo una desconexión con lo que está pasando. Y tuve que hacer un ejercicio consciente de regresar hacia el otro lado, que me ha tomado muchísimo tiempo, al punto que ahora tengo un profesor para que me ayude, porque bueno, que realmente llegué a estas clases por otro motivo. Pero ahora eso es realmente en lo que más me ayuda, porque es un, wow, finalmente alguien me ayudó a quitar ese, por decirlo, enchufe teórico, analítico, y volver a ese lugar de seguir la intuición al 100%. Entonces, ¿por qué quería traer esto de aquí? Porque algo que yo me acuerdo que era súper obvio en la escuela es que la gente que venía de clásico tenía un problema grande al momento de improvisar. Y se tiene esta idea de, wow, si vienes de clásico, improvisar es súper difícil. Y en cambio los que no fuimos a clásico teníamos el problema de no sabíamos leer y si nos ponían algo hasta que te aprendas del tema tenías que escucharlo un montón de veces, a veces la cagabas un montón porque te saltaste un compás, porque regresaste a ver el instrumento y regresaste a ver y no sabes en dónde estás. En cambio el de clásico, le ponías y te lo tocaba perfecto a la primera. Y había estos dos mundos. Entonces ninguno es mejor o peor, pero ¿cuáles son sus experiencias en este ámbito y cómo creen que se debería acercar? ¿Qué les ha ayudado a salir un poco de ahí? Pensando en la gente que puede estar consumiendo esto, que dice, oh, yo soy clásico y me interesa el jazz, o el otro lado, yo no he estudiado y no quiero estudiar porque me va a contaminar y me va a quitar toda esta libertad que tengo, que pasa mucho, que se escucha, que es un perfil común que llega a la escuela de música, dura un semestre, dos, y se bota, o sea, se borra de la escuela porque dice, no, porque me están quitando la libertad y ya no disfruto como era o me están obligando a tocar de una manera y que yo no quiero tocar. Que puede tener también sus puntos válidos, o sea, tiene sus puntos válidos. A mi parecer es no ver el beneficio de que te están enseñando a usar la herramienta y qué haces con la herramienta ya viene de ti. Que de todas maneras te va a contaminar, pero es parte del proceso. Pero ¿qué piensan ustedes al respecto de esto? Por la cara. Además la conversación de los músicos de clásico que nos pasamos al jazz y luego tenemos problemas improvisando. Esto era una charla, un leitmotiv muy constante con otros compañeros también mientras estaba estudiando. Y claro, es que al final, como la pieza de clásico tú la estudias y siempre igual, hay un miedo al fracaso, no se permite el fallo. Y para improvisar hay que quitar eso. O sea, para improvisar tienes que fallar muchas veces y está bien y no pasa nada. Lo primero es como simplemente permitírselo. Porque ahí realmente hay como una idea, unos valores ahí conforme esto tiene que estar impoluto. Pues en el momento que aprendemos una cosa nueva o nos metemos en estos territorios nuevos, es más una actitud exploratoria o más casi como jugar, como si fuéramos niños, ¿no? Yo le diría a... Si nos escuchan esos músicos de clásico que estuvieran en esa situación, que toquen lo que quieran, que se pongan a tocar, pero claro, improvisar, claro, porque ahora lo estamos como poniendo en plan jazz contra clásico, pero con el clásico se puede improvisar igualmente, con esa, ¿sabes? Lo que pasa es que el jazz tiene unos lenguajes y unas formas, pero tú puedes hacer música improvisada sin usar esas frases y esos lenguajes. Si vosotros ya sabéis tocar un instrumento, tocad para vosotros, encerraos una cabina, tocad lo que queráis, explorar esas cosas, ver lo que os gusta, lo que no, y no le tengáis miedo. Y luego, para la parte contraria, poneros a estudiar para leer, que no cuesta nada, eso número uno, eso no cuesta nada y es cuestión de ponerse. Y lo otro, claro que ponerte a estudiar y ponerte en las manos de un profesor de alguna manera es salir de tu idea musical, pero si te has metido ahí en primer lugar será porque tú ya estás sintiendo que tu idea musical se queda algo corta, ¿no? O sea, algo corta, o que la quieres ampliar. Es un pasar por el aro, no pasan. Yo claro, y además es que en mi experiencia, que pasaba además por el clásico y por el jazz, obviamente te va a modificar, pero es que cualquier cosa que hagas lo va a hacer. Entonces, no hay que tenerle miedo a eso. O sea, tú puedes ir a clases y tocar todo lo que te dice tu profe y luego llegar a casa y tocar lo que tú quieras igualmente. Entonces, a lo mucho solo te va a sumar. Lo otro yo creo, es darse creer que tu idea original es tan buena y tan fresca que no merece, que tiene como más valor que lo que te está explicando el profesor. Eso depende de a quien le preguntes. Yo creo que obviamente sí que estoy de acuerdo en que cuando uno empieza a tocar algo y empieza nuevo, o ya sea un instrumento o incluso un deporte o cualquier cosa, ¿no? Cuando hacemos algo por primera vez, vamos con una ilusión y un disfrute
que luego a medida que se va repitiendo las cosas, eso se va perdiendo y eso no se debería perder y tendríamos que intentar mantener esa llama del amor con el instrumento, con la ilusión de la música viva. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo, pero también estoy de acuerdo que si te estás poniendo en manos de alguien que sabe más que tú para que te ayude a crecer, hay que hacerle caso. Eso yo creo que es lo más clarísimo, o sea, que me parece más claro. Me parece que es que, claro, depende un poco de cuál es tu objetivo, ¿no? Por ejemplo, tú que has dicho eso, ¿no? De si tú crees que lo que tú estás haciendo es súper fresco y súper valioso, ¿para qué vas a tomar clases? O sea, si ya lo tienes, si ya tienes lo que buscas, puede ser, ¿no? Puede ser, pues ya hoy en día hay un montón, especialmente hoy en día hay un montón de herramientas ¿no? Que puedes usar tú mismo o tú misma y grabas lo que quieras y ya está. Y bueno, ya el resultado dirá, ¿no? Pero claro, si a ti lo que te gusta es la música en general, no tu música exclusivamente, si a ti lo que te gusta es la música, si lo que te gusta es tocar un instrumento, pues lo normal es que ningún tipo de conocimiento te resulte prescindible. O sea, todo suma, es lo que te he dicho. A lo sumo, como mucho te va a sumar, no te va a restar. Eso es a mí me parece que es un concepto muy extraño, ¿no? Que tomar, como tú has dicho, ¿no? Porque lo dice gente, ¿no? Considerar que un conocimiento te intoxica. Yo creo que lo que pasa realmente es que cambia la relación con la música o el ideario de música. Obviamente a quien no le gusta estar en un teatro a oscuras tocando una balada con todo el mundo escuchándole y poder meterse en la música. Claro que eso mola y es maravilloso. Eso no se consigue si no te has hecho 800 horas de escalas antes. Esa es la cosa. Ah, no, es que yo solo quiero tocar y gozármela. Pues tócatela y gócetela, pero es que para crecer hay que currar. Y no hay una escapatoria. No es que la clase no te mole, no es que no te molen las clases, es que lo que no te gusta es trabajar. O sea, no. Eso es A algo. ver, estoy 100% de acuerdo, perdón que interrumpe. Un factor súper importante en eso creo que es la necesidad de encontrar un profesor que sepa motivarte o con el que Sí. tú tengas un nivel de empatía o de Sí. que tú le sigas Pero fuera de eso, el trabajo lo tienes que hacer tú. Sí. Porque no puedes sentarse al lado tuyo, chicorea todos los días durante 1 hora, que eso no significa que vas a aprender a tocar piano. Nada. Que yo creo que pasa mucho esto, que hay mucha desilusión de la gente que va a coger un instrumento, en plan, oh, voy a tocar un instrumento. Claro, y no se hacen la idea de la cantidad de curro solitario, repetitivo, monótono que hay detrás de la cámara, detrás de todo ese esfuerzo musical. Hay que hacerlo. No hay, o sea, es que no hay otra. Por eso también se necesita esa paciencia y esa fortaleza mental, porque es el no abandonar a través de eso y tener la fe de que después de hacer eso y creces y vas viendo cómo eso hace que luego lo otro, o sea, al final es que te va a ayudar a conseguir es lo que tú quieres, ¿no? Que es al final como interpretar con el instrumento y hacer la música que tú quieres y tocar como tú quieras. Pero claro, si no haces la otra parte del trabajo, te vas a quedar estancado haciendo siempre todo el rato lo mismo y no vas a crecer. Entonces yo creo que me da un poco la sensación que lo que pasa es eso, la gente tiene ilusión, se acerca a tocar un instrumento. A mí hay gente que se ha metido en clases conmigo que esperaba en un año tocar como yo. A mí me encantaría, ¿eh? Yo no voy a impedir nunca a un alumno que no toque como yo en un año. Pero joder, te tienes que echar tocando 28 horas diarias porque te llevo ya 20 años de ventaja. O sea, y ya no solo 20 años de ventaja, y ya distintos profesores, distintas perspectivas, lo que tú dices, es importantísimo el profesor que tú tienes. Porque yo tampoco estoy diciendo que esto puede parecer un poco duro, pero también porque vengo de mis orígenes son clásicos y también tengo que aprender a desprenderme de ellos de alguna manera, ¿no? Pero es cierto que el profesor ahí hace muchísimo, porque no se trata simplemente de que llegas a clase y con el profesor te hagas 20 escalas y ya está, ¿no? Es un poco entender un todo que esas escalas, esa parte más monótona y tal, alimenta, echa combustible a toda la parte guay de la música. Pero que estudiar música no es solo la parte guay, hay que currar también. Yo creo que claro, hay esa... Tenemos poca paciencia. No, sí, claro, es que no. Es que queremos la recompensa rápida. Y eso hoy en día es más común. Es más común que, ahora. O sea, a mí me ha llegado mensaje de decir, ¿cuánto tiempo, claro, cuánto tardo en aprender esta canción? Cuando te pongas a currar. Yo digo, Bueno, es que no sé si... pero a mí nunca, como, no sé si antes se le ocurre a la gente eso. No. Nunca se me ha pasado por la cabeza cuánto tiempo, cuántas clases me van a hacer falta para aprender esto. Primero a ver, porque si tiene un zapato aquí, pues igual no. No sé. Es que, sí, a ver, también creo que el punto que pasa ahora, como es muy visual, puedes ver es tan fácil a tanta gente haciéndolo. Realmente muchas veces tocar la canción es fácil.
¿A qué me refiero? Que hacer, si tú ves, estoy tocando 2 cuerdas, 3 notas. Sí. Ahora, la cantidad de trabajo que conlleva el coordinar, que tú aplastes esto y no muevas todos los dedos de una manera rara y que para después poder mover, o sea, se ve súper relajado y súper fácil, pero es porque ha habido una cantidad de tiempo atrás Sí. desarrollando la destreza para poder hacerlo eso. Y pasa muchas veces que llegan los alumnos, quiero tocar tal canción, o porque te ven tocar una canción y se ve fácil. Pero el hecho de que se vea fácil, porque realmente la cantidad de cosas que están pasando visualmente son pocas, pero el trabajo que conlleva llegar ahí Sí. es muy, muy largo la mayoría de las veces. Y además bebe de distintas áreas porque no es, claro, no es simplemente bajar unas teclas, ¿no? Es decir, claro, ya te pusiste a tocar y fue como, claro, sí, no, es simplemente bajar esas teclas ya, pero es como toda la percepción del tiempo y poder mantener un tiempo y coordinarte claro, es todo es un proceso que es más sencillo que simplemente mover unos dedos, hay unas cosas ahí a mayores, ¿no? Entonces, claro, ojito. Hay una cosa también que pasa con el tema de la escuela, por ejemplo, que yo también veo que en ese sentido la escuela clásica es mucho más eficiente. Que como todo el mundo va a hacer, o sea, como se exige que todo el mundo llegue al mismo sitio, no hay, digamos, luego se habrá, pero sí, no hay un 5, un 4, un 6,5, un 7,5, no hay un 10, tienes que hacer esto. Si no lo haces, pues no lo haces. O sea, es 0 o 1. Sí. O lo haces o no lo haces, ¿no? Entonces, eso está bien, porque en el sentido de que es duro, pero está bien en el sentido de que, bueno, es menos permisivo, como tú has dicho. Sí. ¿Sabes? Y entonces, sí que pasa que la escuela moderna, no digo la escuela moderna en el sentido general de la palabra de la escuela moderna, No, sino la las música. escuelas modernas De música moderna. de música moderna a veces son un poco demasiado permisivas para mi Sí, gusto. porque es un business y si le dices al Por- alumno es que por se el ponga a miedo de estudiar perder y tal, el- Por eso- pierdes el cliente. Eso por un lado, y luego, ya de por sí hay una permisividad de lo musical. Entonces, claro, es un problema porque yo me di cuenta de que tú sales de ahí y hay mucha gente que no toca. Entonces, y claro, ¿qué pasa? Que no todo el mundo partimos del mismo sitio. Por ejemplo, ese que te dice cuánto tiempo, a mí lo primero que se me ocurre, ¿no? Además ha llegado gente, por ejemplo, y dice, ¿no? Y en una clase pues tocaba una canción. Aunque sea Imagine, ¿me entiendes? Pero sabía acorde pum, pam. Bueno, es que parte de un sitio diferente, pero hay gente que lleva meses y meses y no hay manera. Entonces, claro, yo cómo voy a decirte, tendré que ver primero lo que tú eres capaz, porque hay gente que parte de un sitio que bueno, de un sitio un poco más atrás, y gente que parte de un sitio más adelante. Y que eso no desanime tampoco, porque también relacionado con los distintos factores de la música, los caminos de la música son como los del Señor, son inescrutables. O sea, rollo, el valor no es simplemente conseguir tocar una cosa a tiempo y que eso suene bien. O sea, y hay distintos perfiles con distinta gente. Uno tiene mejor Claro. oído, uno tiene mejor intuición, otro tiene mejor lectura, otro tiene mejor tal. Todos son perfiles válidos. La movida es disfrutar en el proceso. Yo personalmente, y esto ya es más filosófico, creo que el valor está en que nos sentamos y lo hacemos. Claro. El resultado es indiferente. Porque si realmente lo seguimos haciendo, con el cabo del tiempo, cada vez será mejor y tú estarás más a gusto, más contento. O no, o sea, o tú tocarás mejor, pero incluso tocando muy bien puedes estar lo que tú decías, bajar el concierto y decir, wow, hoy lo he hecho fatal. Pero claro, fatal porque tienes tu cabeza con unos estándares de ciertas cosas, de que hay distintas mentalidades a la hora de tocar, ¿no? Y hay que también separar un poco la de, pues estoy tocando, estoy interpretando, me lo estoy pasando bien y nada más importa. Pero claro, si hay algo que no me ha gustado del concierto, luego ya al día siguiente, cuando me ponga a estudiar, ahí sí que me pongo vale, pues vamos a hacer esto, vamos a centrarnos en no sé qué, vamos a limitarnos, vamos a trabajar, ¿no? Y es como ir cambiando entre estas mentalidades para tampoco no solo trabajar y que la música sea un coñazo de repetir lo mismo 800 veces, ni tampoco solo ir a disfrutar, porque entonces nos quedamos estancados en un nivel, en una cosa. Cuando ve tu ejercicio, o sea, tu desempeño, es lo que tú has dicho, ¿no? Cuando ves tocando algo fácil, es que, claro, dentro de la música la gente dice, no, es que se te da bien la música. Y eso es como un concepto. Si te da bien la música, te da bien la música, ya está. O se te dan bien los idiomas. No. Exacto, Claro. lo que te he dicho. O sea, hay gente que parte de un sitio, pero, por ejemplo, tú partes de aquí, yo qué sé, y a lo mejor en otro aspecto, claro, la música son muchos aspectos. Tiempo, ritmo, afinación, capacidad de coordinación, son un montón de cosas. A lo mejor a ti te cuesta mucho coordinar 2 golpes, pero luego
tienes una capacidad ¿sabes? De escuchar y es que eso nunca lo puedes saber hasta que no vas pasando. A lo mejor hay gente que se le da muy bien, yo qué sé, memorizar frases. Aún no sé, hay gente que se le da muy bien. Esto no es como que a lo mejor se te da bien el inglés y el francés, no, ¿me entiendes? No es como que... Entonces, no es una cosa, son muchas cosas y en el proceso que tienes que aprender todas esas cosas, pues algunas que sacas, por eso tiene asignaturas dentro del conservatorio, no es música. No, Es y una luego, asignatura. luego lo bueno y lo malo es que es infinito, porque yo ya recuerdo, Sí. también decía, "Buah, Exactamente. cuando me metí a estudiar jazz, que guay, voy a aprender todo esto, que ganas de acabar estos 4 años y ya saber tocar jazz y estas músicas, ¿no? Y de repente terminé cuarto y el pedazo vacío existencial que estaba delante de mí conforme, wow, solo he aprendido a aprender y he visto y he visto que no tengo vidas suficientes para realmente aprender todo lo que pensaba que iba a saber al acabar estos 4 años. O sea, es que no termina nunca. Y otra cosa, una cosa que es fundamental para cuando estás empezando y que tal vez no es muy obvio, es que normalmente cuando tú estás aprendiendo algo, un deporte por decir, ¿sí? La curva exponencial es, aprendo muchísimo y después ser bueno, se estanca un poco y subes diferente. En la música, si bien a veces los primeros pasos sí son un poco exponenciales, pero generalmente es más bien una curva súper el desarrollo es súper lento al principio hasta que de repente pasa algo y das un paso súper grande, pero otra vez regresas a un plató. Exacto, entonces, pero generalmente el principio es más duro, porque al principio tienes que desarrollar ciertas habilidades solo para poder relacionarte con el instrumento, por así decirlo, para comenzar a hacer música. Sí, sí, sí. Y eso toma un tiempo, pero cuando pasas de eso, de repente es, de no poder tocar nada, ya sé 3 canciones. Ok, mira, ahora estas 3 canciones no me salen bien. Y de repente estas 3 canciones me di cuenta que son parecidas a otras, entonces ya sé 7. Sí, sí. Y son esos... O ya puedo tocar tal estilo, y como puedo tocar tal estilo, me di cuenta que se parece a este otro estilo, entonces lo aprendí más rápido y hace 2 estilos. Sí. Y los pasos se comienzan a ser mucho más grandes. Pero hay que pasar por ese periodo inicial Sí, sí, sí. de, mierda, esto no suena, Y luego, no incluso me una vez- sale, es incómodo. En el bajo era, estoy lleno de ampollas, me duelen los dedos. Y aún cuando tienes esas 3 canciones puede haber el día que no te salgan. Que no te salgan ni para mañana y dices tú, ¿para qué me he echado tantos tiempos si de repente ahora ya no las puedo tocar, ¿no? Pero es que eso está como también el factor humano de... Es que no es una progresión, exacto, no es lineal. Va para arriba, para abajo y sí, claro, hay que hacer zoom out. Lo que tú decías en el otro vídeo también, de claro, no eres consciente de cuánto tú... Por eso es importante grabarse. ¿Sí? Porque no eres consciente de tu progreso porque tú estás contigo todos los días. Entonces no lo puedes realmente medir bien y ser consciente de eso. Entonces es muy difícil, es un poco un engaño ahí mental. Es complicado Bueno, es para profundo. terminar, Ujú. porque ya mismo te tienes que Sí. ir. Quisiera hacer 2 cosas y que está relacionado al último, la última jam. ¿Sí? En la última jam cuando tocamos había mucha gente joven, ¿sí? Que está justo estudiando, comenzando el conservatorio y está en este modo de tengo que ser el mejor del mundo porque vine aquí y sobre todo en ese conservatorio en Sí. particular les gané a todos los demás y por eso estoy Sí. aquí. Pero al mismo tiempo les genera ciertas trabas mentales. Entonces, antes de hablar de eso, que me gustaría hacerlo súper corto, me gustaría dar el ejemplo de qué es lo que no quisieron hacer. Entonces, lo que no quisieron hacer es subirse a improvisar por miedo de no tener el nivel. Entonces, lo que quiero hacer es algo súper cortito. Vamos a tocar algo random, lo que salga, que es Sí. literal. Vamos a improvisarlo aquí a Sí. ver qué pasa. Muy, muy corto. Y después vamos a hablar de qué es lo que hicimos y qué es lo que ellos no estaban dispuestos a hacer y por qué no funcionaba y cuáles son las cosas que hay que sacarse de la cabeza así súper veloz. Vale. ¿Les parece? Venga. Genial. Entonces, no sé, yo comienzo, ¿vale? Vamos a hacer...
Entonces, ¿qué sería con esa conversación? Porque era todo el quitarse el miedo a improvisar, a subirse a tocar por creer que no se tiene el nivel o que uno no está en las condiciones de hacerlo. ¿Hacia dónde iba todo eso? Porque sí, son esas trabas mentales. Si está bien, hay que saber, hay que entender hasta dónde uno puede empujar y tampoco tirarse a la boca de los leones. Claro. Pero sobre todo si ya estás en un nivel, considerando sobre todo el caso de ellos. Lo importante que es este dicho muy famoso, que es, si tú eres el que mejor toca o el mejor de lo que estás haciendo en la sala, estás en el lugar equivocado. Y muchas veces es que vas al lugar y puedes defenderte y tienes la oportunidad de compartir con gente que incluso tú consideras que es mejor y te están abriendo el espacio para hacerlo. ¿Por qué hacerlo? ¿Y cuáles serían las trabas mentales que habría que quitarse ahí? Claro, yo creo que hay que hacerlo siempre. Yo creo que hay que tirarse a los leones siempre. O sea, el único lugar que no es donde se espera algo de ti, pero en el momento que es una jam es para que toque cualquier persona, así que cualquier persona se puede subir. Creo que ese pensamiento de no tengo el nivel realmente responde a unos pensamientos que llevan a uno a pensar qué pensarán los demás músicos de mí, que no el público. Que ese es el punto, no es ay, no lo estoy haciendo bien, no estoy haciendo mi parte de músico bien, no, realmente estoy pensando que estoy tocando con unos músicos que son mejores y que no quieren tocar conmigo porque no voy a llegar a donde tocan ellos. Todo eso son unas comidas de cabeza que hay que quitar porque es increíble, tú tienes que salir a tocar con gente que toca mejor que tú, si puedes, si tienes la oportunidad, y es que mejor que tú y es un término un poco que daría también para hacer otro vídeo, porque es eso, ¿no? Igual es mejor leyendo, pero es peor improvisando. A mí me da igual que sepas 800 escalas si luego no estás escuchando la banda cuando estamos tocando juntos. O sea, mucha gente que consideramos buena o no buena, a mí personalmente me desagradan, y yo no quiero tocar con eso, yo prefiero tocar con una persona que está aprendiendo y que sabe tocar 3 notas, pero que lo hace con ilusión, con oído y con respeto. Entonces, nada, tirarse a los leones, darle candela, porque eso te vale para crecer muchísimo. O sea, el objetivo no es... Claro, porque igual es un poco el miedo a voy a hacerlo mal, voy a fallar. Es que vas a fallar. Entonces, cuando antes falles esas 200 veces, antes aprendes a corregir el fallo. El objetivo es saber a corregir el fallo, no fallar. Y ya está, tocado. Sí, y probablemente yo lo veía así cuando empezaba a subirme al sitio. Decía, bueno, es un poco como me obligaba, ¿no? Decir, bueno, mira, que sea lo que pase lo que Dios quiera, ¿no? Es como tirarse a la piscina, ¿no? Y bueno, y no, o sea, no deprimirse si te lleva... o alguna... Hostia, sí. Envío alguna hostia y decir, vaya tela, tío. De cagarla por tu culpa. Sí, pero es normal y tiene que pasar. Irte a tu casa, pero bueno, bien, está bien. Es lo que pasa. Aprendiste ese Es el día. día que más aprendes. Sí, Es que tiene que pasar y cuanto antes pase mejor. O sea, no se puede evitar eso, no se puede tener ese miedo a no quiero que pase esto y que esté todo impoluto siempre. No. Y no va a pasar que sales a tocar y como haces eso, pues los chicos ya no van a querer tocar contigo jamás. No, porque los chicos tienen 2 dedos de frente y saben que todos estamos aprendiendo en un camino y que eso te ha pasado a ti y nos pasa a nosotros en otros lados. Y si son así y no quieren tocar contigo porque te equivocaste, todo es justamente el tipo de gente con el que no quieres estar, porque significa que no quieren compartir lo que saben, no vas a aprender. ¿Para qué vas a donde la gente no quiere compartir? Efectivamente. Sobre todo en un arte que es colaborativo. Efectivamente. No tiene sentido. No. Y bueno, también por ser honesto, es normal que la gente tenga esas impresiones porque hay entornos hostiles. Sí, hay muchos entornos. Hay entornos que son hostiles y es normal que pase, pero bueno. Hay mucho yo por encima, yo por abajo, hay mucho ídolo también. Hay un poco que de construir un poco eso y bajarnos un poco todos al tal y hacerlo más humano, porque de la misma manera que cuando nosotros empezamos nos hubiera molado que alguien de una jam y que nosotros nos parecen que son todos capos nos diga, no, vente a tocar con nosotros, no pasa nada, pues tenemos que hacer lo mismo y hacer que esto sea un entorno agradable para que la gente venga, comparta y aprenda. Súper. Y para finalizar y cerrar el video de hoy. Entonces ahora, hablando de eso, ¿qué hicimos? Bueno, no es que uno es mejor que otro, nada, porque aparte tocamos un montón juntos, entonces nos conocemos. Pero comenzamos solo a tocar, ¿cierto? Sí. Entonces, si es que tú quieres subirte a tocar y dices, es que no sé, ¿qué es lo que tú harías? ¿Qué es lo que hicieron? Porque literal, en este caso, yo comencé a tocar y asumamos que yo soy la banda base y ustedes están subiendo a llamear. ¿Qué es lo primero que hicieron para hacer que esto funcione? Yo pensar en qué es rollo, un poco lo del otro vídeo, ¿no? También, o sea, definir un poco los bordes sobre lo que estamos haciendo, ¿vale? Hay una línea de bajo que dura esto y se está repitiendo, ¿vale? Pues encima de eso se puede construir, ¿no? Entendiendo un poco, vale, pues esto, encontrar un poco el tono. No me ha quedado bien claro qué es, pero me ha quedado claro qué notas sonaban bien y que no. Que no. Bien y no, o sea, qué notas me gustaban y qué notas no me gustaban. Jugaba con ellos, probaba a hacerte un canon a jugar contigo, a hacer las notas cuando tú no las estás haciendo, o me olvido y directamente me pongo a tocar otra cosa, yo qué sé, es jugar un poco, no... Pero me gustó ese de ver cuáles me gustan a mí y no sobre lo que está pasando. Claro. Pero es súper subjetivo. Subjetivo. Súper, muy bien.
no hay una buena y una mala. La buena opción es que estoy haciendo una elección y la mala es no subirme a tocar. Eso es lo único que hay bueno y malo. Es lo único que hay bueno y malo. El resto es aprender. ¿Y tú, Frank? Pues bueno, practiqué la figura que estabas haciendo y apoyar tus golpes y luego jugar con poner algunos, quitar otros. Luego pues, bueno, en rollo de las dinámicas, hacer los compases en vez de tocar, ¿no? Un compás así de 4 tiempos, alargarlo, para que sea un poco más interesante, que pase cosas diferentes, sea más largo, igual da pie a que pasen más cosas. A mí me gustaría decir que también ahora, porque tenemos una experiencia y sabemos lo que estamos haciendo, pero en el caso de este tipo de perfil que estamos hablando, si yo me hubiera subido con 18 años a tocar esto, yo no me estaría enterando de nada de lo que está pasando. Yeah. Hay que subir igualmente aunque no sepáis lo que está pasando. Sí. Es decir, Claro, es claro. parte, ahora porque ya tenemos claro, una experiencia y un oído y unas cosas, pero si no, no tienes por qué tenerlo todo clarísimo para subir. Es decir, tú subes y te la chocas ahí. Y suena bien o no suena bien, eso ya lo irás encontrando. Precisamente va a ser más, te va a poner más afilado. Yo creo que el punto fundamental ahí es sí, hay que subirse. Y los dos lo dijeron y me parece súper importante. Cogí y escuché lo que estaba pasando. Claro, Y después yo decidí qué hacer con claro, eso. efectivamente. Pero yo creo que el punto fundamental es escuchar. Escuchar. Porque pasa, ahí es donde las veces que yo he visto que es cuando es el descarrilamiento del tren o el accidente. Sí. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Es cuando te subes a tocar y estás tan nervioso o tan que no estás escuchando lo que está pasando y comienzas a tocar cualquier cosa porque tú crees que está sonando bien, pero estás tan enfocado en lo que tú estás haciendo que realmente no está funcionando con Sí. el resto. Y luego también hay un... Porque estás muy Lidiar ensimismado con y no eso, estás sí. escuchando. Y es un arte colaborativa Sí, sí, en la sí. que tienes que estar escuchando. Y hay un rollo ahí de, ay, tengo que demostrar también que te puedo y que puedo tocar cosas, entonces voy a tocar cosas. No, poquito, los silencios molan también, dejar hueco, que respire, escuchar todo. Para la batería, por ejemplo, pasa mucho eso, ¿no? Que la gente empieza a tocar ya una cosa súper cerrada al principio. Y tú dices, bueno, a ver, no sé. Hombre, sí, una canción es algo que es así, pues sí, por supuesto, y luego sobre eso construyes, pero bueno, si es desde cero no hay nada cerrado, te da por nervio de tocar. Pero claro, evidentemente para eso hay que tener un poco más de cancha ya, y también tener, es una cosa que pasa mucho también, yo creo, que llega un momento en tu vida que tú de repente dices, bueno, ya tengo la legitimidad moral de hacer esto. Sí. Y que me sude. Y que es más importante tocarlo con convicción que vaya bien. Exacto, eso pasa también, ¿no? Sí. Pero claro, si no tienes esa seguridad de decir, bueno, yo sé que esto lo voy a poder llevar por aquí y no va a sonar mal, pero si no la tienes, pues claro, vas a tocar algo más cerrado, claro, algo más seguro, que sabes que eso, bueno. Y una historia con la que quisiera yo culminar el video de hoy, que creo que va muy en línea de lo tocar menos y tocar, es más de estar presente. Yo me acuerdo, cuando vivía en Los Ángeles había una jam que era muy buena. Estaba bien y eran buenas personas y todo. Y un día me convence un amigo, un guitarrista, me dice, vamos a tocar. Digo, bueno, vamos a tocar. Y yo iba nervioso, pero así fatal. Pero entonces yo dije, a ver, bueno, y me preparé un tema, pero inconscientemente lo que es, voy a demostrar que puedo tocar, ¿me entiendes? Es jazz, swing. Y era interesante porque era el domingo en la mañana durante el brunch. Entonces era el brunch en el restaurante y había una jam de jazz. Y la banda molaba muchísimo. Y te dejaban tocar y estaba bien, pero el nivel era muy bueno. Y yo las veces que había ido tocaba unas cosas y decía, wow, entonces yo iba así, entonces a demostrar y me preparé un tema y venía súper así y dije, ¿qué quieres tocar? Este. Y como estaba tan nervioso, la cagué un millón de veces, me perdí un montón de veces, siguieron tocando y todo, pero al final fueron todos como, guau, tío, ¿qué pasó? Así. Pero estaba tan nervioso que no estaba escuchando lo que estaba pasando, me perdí en los cambios porque estaba también súper nervioso. Y cuando se acabó, me dijo, bueno, sí, ya me senté todo deprimido. Y dice, bueno, sigamos tocando blueses, que es lo que hemos estado haciendo todo el día. Y eso es lo que siguieron tocando. Y fue a puta mierda. Si hubiera estado relajado, hubiera puesto un blues, que es relativamente sencillo para todo lo que... Lo hubieran hecho igual, hubiera tocado mucho mejor. Y es el hecho de no hubiera ido por impresionar. Eso, si yo hubiera dicho, toquemos un blues, me hubieran dicho, sí, dale. Que aparte es lo que hicieron el resto del día y lo que habían hecho ese día. Y fue como, wow, si hubiera realmente venido tranquilo y estar dispuesto a hacer algo sencillo, bien, por el hecho de escuchar y tocar lo que sé tocar, otro hubiera sido la historia. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado este episodio, dale a esta playlist, donde encontrarás videos relacionados que te resultarán interesantes.
Y si quieres apoyar lo que hacemos en este canal, no te olvides de darle a like y suscribirte.